Ahora en Radio Abarán, toda la información del deporte local en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos Polideportivo ya en el segundo programa de esta temporada. Hoy 11 de septiembre y en esa semana en que van a comenzar las competiciones. Lo comentábamos el viernes. Tendremos fútbol, tendremos territorial preferente y sobre todo tendremos el anhelado debut en Primera División de balonmano después de tantas temporadas alejados de la categoría nacional. La noche de hoy le vamos a hablar sobre todo de balonmano porque tenemos con nosotros en los estudios de Radio Abarán al nuevo entrenador del equipo al que ya les presentamos. Óscar González, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, bienvenido y bueno, para que los oyentes, para que la afición te conozca un poquito más, cuéntanos así a vuela pluma cuál es la trayectoria de Óscar. Supongo que implicado en el balonmano, pues no sé, desde el colegio. Sí, claro, lo típico, ¿no? Desde categorías infantiles y demás de allí de Jumilla. Yo soy de Jumilla. Nada, hasta llegar al equipo senior, donde me retiré con 35 años de jugar. Luego estuve un par de años que no quería saber nada. Y nada, me rescataron, el club me rescató para entrenar. Y de ahí después ya pues he entrenado en Pinoso 2 años, luego Jumilla, luego también en Cartagena en Primera Nacional y el año pasado en Cieza, ¿vale? También combinándolo con las selecciones territoriales, femenina en este caso, tanto infantil como cadete, estos 2 años, y un año también en playa, y ahora pues aquí en Abarán. Una nueva aventura y bueno, un nuevo objetivo. ¿Cómo ha marchado la pretemporada? Porque siempre agosto suele ser difícil, sobre todo en los equipos amateur. Sí, pues eso, empezamos pues un poquito tarde, porque al final, como dices tú, pues toda la gente trabaja, tiene vacaciones, yo el primero, que había que tener de vacaciones, porque si no la pareja, pues la primera es una competición muy larga, con muchos viajes y hay que tenerla contenta. Entonces, pues sí que es verdad que empezamos un poquito tarde para lo que sería perfecto. Pero bueno, sí que es verdad que están trabajando muy bien. Tanto estamos entrenando 4 días, tanto físico como en pista y con ganas. Entonces los chavales están muy implicados y eso es muy importante. En la pretemporada me ha llamado la atención que, bueno, solamente se han jugado 4 partidos, pero además contra equipos de la misma categoría, equipos mucho más experimentados, tanto Águilas como Balonmano Elda. ¿No se ha optado quizá por lo fácil de buscar algún rival cercano, algún equipo de categoría inferior? No sé. A mí siempre me gusta, o sea, ponerme lo peor. O sea, si tú estás acostumbrado a jugar contra los equipos de segunda, que sabemos que vamos a ser superiores, porque ya lo han demostrado en la temporada pasada, realmente no voy a ver el nivel real de la plantilla. Entonces, teniendo rivales de entidad y de que nos vamos a enfrentar, más o menos podemos controlar el nivel. De hecho, Águilas tendrá que estar más o menos como nosotros, a lo mejor un pelín por encima, en teoría, por plantilla, por presupuesto, y en este caso todo lo contrario. Elda es un equipo que por plantilla este año y por presupuesto tiene que estar para ascender. Han estado muy fuerte. Ellos sí. Lo han cambiado prácticamente todo, desde la directiva. Correcto, o sea, el año pasado estuvieron a punto de bajar, el año anterior también, y de un plumazo, pues una plantilla para optar a todo. El equipo, como tú dices, fue campeón las 2 últimas temporadas en segunda división. Lógicamente, el bloque es el mismo. La situación económica tampoco permite hacer grandes cambios. Supongo que tú ya más o menos lo conoces. ¿Qué impresión tiene a día de hoy, a 11 de septiembre, a 5 días para comenzar la liga, de lo que es la plantilla en general con las nuevas incorporaciones? Hombre, yo cuando acepté venir aquí a Abarán sabía dónde venía, ¿no? O sea, sabía que la plantilla que iba a tener y demás. De hecho, es una plantilla que el sábado pasado se demostró que, sobre todo en casa, no van a dar un balón por perdido, que es un equipo que vamos a competir en todos los partidos, porque esta plantilla está acostumbrada a eso, el gen abaranero. Lo tienen y va a competir. Luego de ahí, pues sí que es verdad que siempre se podría mejorar, ¿no? Pero bueno, yo estoy contento con lo que tengo. Aún puede ser que llegue un jugador. Estamos esperando a un chaval que se decida o no. Y nada, y trabajar. Lo más importante es eso, que ellos estén mentalizados, que quieran trabajar y su sacrificio. Y ya digo, sobre todo en casa, con el pabellón lleno, pues que esto sea un fortín.
Estamos hablando sobre todo de jugadores jóvenes en cuanto a las incorporaciones, jugadores que quieran progresar, jugadores que quieran trabajar mucho, porque la situación actual, yo creo que ni en Abarán ni en la mayor parte de los clubes está como para ser dispendio económico, y tampoco quizá en el mercado haya ese jugador ruso o yugoslavo que había hace 20, 25 años, ¿no? Si Que te podía cambiar el rumbo, si ¿no? tiene dinero lo hay. Eso es como siempre, ¿no? Como en todo. Si tiene dinero lo hay. Pero claro, y encima Abarán, como podría ser Jumilla, estamos muy alejados de todo el mercado. Y se da la casualidad de que este año vemos 3 equipos en primera, y porque Cartagena no ha salido. Entonces, si tú eres un chaval de Murcia y tienes la opción de UCAN o Abarán, pues al final al lado de tu casa. Eso también hace. Entonces eso también resta. Todo lo demás, el mercado alicantino está muy saturado porque nuestro cercano sería, por ejemplo, Elda, que Elda tiene dinero, o sea, allí hay mucho equipo, entonces es muy difícil, es un mercado difícil. Pero bueno, creo que aquí hay una generación muy buena. Esta es una generación que yo conozco, que me enfrentaba a ellos como jugador y como entrenador, y creo que es una generación que puede dar la talla. Luego tenemos el equipo de segunda, que va a estar siempre ahí, disponible para lo que haga falta, para echar mano de alguno de esos jugadores, algo que creo que también es indispensable, ¿no? Hombre, claro, y más cuando exactamente como dices tenemos un presupuesto justo, pues ellos son clave y aparte son el futuro. Es una parte de su formación. Si pueden entrenar, que yo cuento con ellos para los entrenamientos, y tienen la oportunidad de jugar en primera, creo que eso es clave para su formación. Ya ojalá todos los clubes tuvieran esa opción, ¿no? de poder formar a sus jugadores que están en edad de poder estar subiendo y bajando en una categoría como primera, que creo que te da mucho. El salto de segunda a primera es mucho y te puede dar mucho. De los nuevos, de los verdaderamente nuevos, tenemos 2 jugadores que proceden de UCAM, de momento. Uno ya es un viejo conocido como Amando, el otro el meta, Javi Pontanilla, y tenemos a tu paisano, a Suaí, al que tenemos aquí de invitado esta noche. ¿Qué nos podrías decir o qué pueden aportar estos 3 jugadores a la plantilla? Bueno, pues empezamos si quieres, por la portería. Lo bueno que tenemos es que son 2 porteros diferentes los que tenemos. Tanto José es un portero grande que tapa mucho, y Pontanilla es todo lo contrario, más fino, muy eléctrico, muy ágil. Entonces a mí, por ejemplo, como entrenador, eso me gusta mucho, porque me gusta tener 2 porteros muy diferentes. Si al final tienes 2 porteros iguales, si el lanzador se acostumbra a meterle a uno, se va a meter igual. Si encuentra el punto. Tiene ese plus, ¿no? Que es el que a veces cambia el ritmo de los partidos. Hombre, creo que en todos los deportes tener una portería es clave, pero en el balonmano más, por la cantidad de lanzamientos que hay. ¿Vale? Además, tú estuviste el sábado y viste cómo se te puede ir un partido con 2 paradas a meterlas o no meterlas. Entonces es clave. La portería en el balonmano hoy en día es clave. Y ya te digo que poder jugar con esa acción de tener 2 porteros totalmente diferentes, a mí son los 2 muy buenos porteros, muy grandes porteros. Conociendo ya tu plantilla, conociendo el equipo que hay actualmente, si pudieras elegir una incorporación por puesto, ¿qué puestos crees que serían los que más necesitarías cubrir? Pues hombre, te iba a decir un lateral derecho, pero eso es lo que queremos todo, creo que toda la Primera Nacional, porque eso está caro, eso sí que está realmente caro, un lateral derecho, pero me iría también al extremo derecho, porque al final hay menos zurdos, eso es así, y en el mercado menos todavía. O sea, un extremo derecho y tal vez un primera línea, porque llegamos un poquito justos con las primeras líneas que tenemos. Amando puede jugar en los 2 puestos, tanto en extremo como en central, pero si acaso sí, pues esos 2 puestos creo que serían los únicos que realmente reforzaría. Vamos con lo que es la categoría, el grupo E, los rivales. Finalmente serán solamente 14 equipos, porque a la hora del sorteo solamente fueron 15, y después, como tú comentabas, se ha retirado Cartagena. Me decían el sábado que, aunque sea así, la federación va a poner por norma que hay al menos un descenso, sí. Pero yo creo que eso tampoco es... debemos de olvidarnos un poquito de eso, ¿no? Hombre, el objetivo está claro, que es mantener la categoría, pero por encima de eso, yo cuando hablé con la directiva y con el capitán, con Rubén y demás, el principal objetivo es un poco devolver a Abarán a su sitio, ¿no? Al club más histórico de Murcia, a ese pabellón lleno, que yo he podido disfrutar de pequeño aquí, y volver a enganchar a la gente de Abarán como estaba el balonmano hace unos años. Ese es el principal objetivo. Y luego, obviamente, salvar la categoría.
Sí, hay que olvidarnos de eso porque si empezamos a hacer números y pues se nos va a hacer muy larga. Quizás hay que aplicarlo del partido a partido. Sí, sí, claro. Y cuenta que lo que estamos hablando es una plantilla que no tiene experiencia en primera, prácticamente. Pocos jugadores. Entonces, va a ser unas jornadas en las que nos va a costar adaptarnos. Pero bueno, es una liga larga. Aún con 14 equipos es una liga larga en el que creo que este grupo es muy igual. Pocos equipos van a estar quitando, como te he dicho, Elda, tal vez Granollers, porque es filial, que es una generación de Granollers que son campeones juveniles de España, Cantera Sur de Almería por el nivel de andaluz. Creo que son los 3 equipos que tal vez sí que puedan estar un peldaño por encima, pero el resto creo que vamos a estar ahí. De Cantera Sur, precisamente, no sé si tiene más o menos información, tanto de dónde va a jugar definitivamente o de cómo es esa plantilla. La plantilla sí conozco algo porque, bueno, al final en Murcia nos conocemos todos y Águilas ha jugado 2 partidos contra ellos y demás, entonces tengo buena amistad con el cuerpo técnico de Águilas y bueno, nos hemos pasado información, igual que yo de Elda. Y está basada también en una generación muy buena que fueron subcampeones de España, juveniles, hace 2 o 3 años, con algún jugador más veterano y demás. Lo que no sé todavía es cierto dónde van a jugar. Sí, porque las parece ser que era en la zona de cerca del Ejido. Sí, pues sí. Eso es lo que estaban diciendo a última hora, pero todavía no lo han confirmado. Daza, creo que era Ondeza, sí, una de las pedanías de... Sí, pero todavía no lo han confirmado la federación. Es igual que el descenso, como estamos hablando... Es hipotético, ¿no? Se sabe, pero no es oficial. Sí, aparte que luego ya hemos visto lo que ha ocurrido este año. Los equipos que quedaron últimos el año pasado, al final también le ofrecieron la plaza. Claro, porque Almoradí no lo aceptó. Al final son muchos grupos, es caro. O sea, vamos a hablar sinceramente que un presupuesto en primera es caro. Y entonces pues, todos los equipos no están dispuestos a ese sacrificio, ni tienen ese poderío económico, digamos, para poder mantener un equipo en primera. Granollers, como tú dices, es un filial, además, pues quizá de la cantera más laureada de España, salvo ya esta última época con el Barça, pero históricamente es la cantera de España, Granollers, y yo creo que incluso se puede mirar por parte de los jugadores, por parte de los técnicos, como que un premio el jugar contra Granollers. Hombre, a mí me hace mucha ilusión, no te voy a hablar por lo que estás diciendo tú, jugar contra, aunque sea el filial de un club histórico, ¿no? Y esa generación que ya te digo que es muy buena, que de hecho hay jugadores que ya están entrando con Asobal y juegan con Asobal, combinan. Yo también tengo un amigo en la plantilla de Asobal, Antonio García, y me habla muy bien de ese equipo, dice que es un equipo que tienen mucho futuro puesto en él y sí que es verdad que hace ilusión, tanto que vengan aquí, creo que habrán, como dices tú, la última jornada de primera vuelta. Sí, que es histórico, como que nosotros vayamos a jugar al Palau. O sea, al final es un campo histórico. A ver si localizamos a Albert Roca, que él ha recordado muchas veces que su primera salida de Cataluña fue a Barán, a un sector cadete. A ver si lo podemos localizar y lo traemos como invitado especial para ese partido final de la primera vuelta. Raúl Enterrió también nombró a Barán en una entrevista. Estuvo con la selección española junior. Sí, sí, dice que es uno de los campos que más le ha impactado en su carrera. Entonces... Y era un partido amistoso. Sí. Bueno, del resto de equipos, el bloque Valencia y Alicante, ya sabemos más o menos lo que supone el balonmano en la Comunidad Valenciana. De esos equipos tienes más o menos alguna referencia, ¿sabes quién puede ser? Porque si miramos la clasificación del año pasado, pues tampoco es que nos vaya a decir nada en especial, ¿no? Yo tomo más de referencia mi experiencia hace la temporada pasada o la anterior. Porque sí que es verdad que tampoco ha habido tanto movimiento. Torrevieja sí que tenía un poco más de movimiento, pero entre los equipos valencianos, por ejemplo, las plantillas son Benidorm, más... que otro filial parece que también se ha reforzado con algunos jugadores. Benidorm se han ido unos, refuerzan otros. Benidorm también depende mucho de cuándo juega la Asobal, porque suben jugadores. Entonces, Benidorm ya es un muy buen equipo. Ya lleva 3 o 4 años que ellos tienen su proyecto de subir a plata. Pero sobre todo los equipos valencianos no ha cambiado mucho. Sí que el que más ha cambiado es Puerto Sagunto, porque el hecho de haber subido, de ascendido, pues debilita al equipo filial, ¿vale? Porque muchos jugadores de ese juegan en el primer equipo ahora. Entonces es el equipo que me ha cambiado. Milata,
Maristas, Marni, más o menos mantienen el mismo bloque. Y ya te digo, yo mantengo, pues eso, haber jugado contra ellos hace recientemente. Sí, y en cuanto a lo más cercano, en cuanto a los del Alicante, ya hemos hablado de Elda, que sabemos que va a apostar fuerte por el ascenso, y precisamente Torrevieja, el primer rival. Según he podido ver hoy ya que están dados de alta sus jugadores en la página de la Real Federación Española, posiblemente el equipo más veterano de la categoría, porque sí, hay muchísima juventud, pero precisamente no es el caso de Torrevieja. Sí, porque los jugadores jóvenes que tenían, por ejemplo, han salido este año. Tenían un par de jugadores jóvenes que lo hacían bien, pero sí es un club veterano en el que creo que se asemeja bastante a nosotros. O sea, jugadores fuertes físicamente, grandes, en el que tienen lanzamiento exterior casi todos. Y por el lado contrario, los extremos son muy pequeños, muy rápidos, muy hábiles. O sea, creo que es un equipo que a nosotros se nos puede asemejar bastante. Es un campo duro, ¿vale? Torrevieja es un campo duro, sobre todo si juegan en el campo gallego. Sí, en el auxiliar, que es más pequeño, es más. En el Palau cuesta más correr. Ahí sí. Pero ahí se hacen más fuertes. Ellos están hechos a ese... Sí. Entonces es una plantilla que también conozco. De hecho tengo amigos allí jugando. Y creo que no es mal sitio para empezar. No me disgusta empezar allí. Hombre, la verdad es que desde aquí, en esos comentarios que a veces se hacen desde los medios de comunicación, podríamos decir que es un auténtico clásico, porque precisamente en la segunda temporada en Primera División se comenzó frente a Torrevieja. En la primera temporada fue el máximo rival en la lucha por la permanencia, cuando no había División de Honor B. Y la verdad es que las batallas contra Torrevieja han sido duras, de verdad. No sé si te habrán comentado algo. No lo sabía, pero bueno, sí, realmente ahora que lo dices, para pensarlo, son dos clubes históricos de estas categorías, entonces sí. Luego ellos llegaron a Sobar, bueno, es una experiencia que han tenido, pero... Sí, a ver, Torrevieja es una ciudad que, claro, cuando tú tienes la concejala de deportes, que es entrenadora del equipo y es jugadora y demás, pues hay apuestas, se apuesta. El alcalde, Edu Dolón, era jugador de aquella plantilla en las primeras temporadas, en los años 90. Ahí siempre se tirará. Tirará algo para el equipo de balonmano, ¿no? De hecho, el Mundial Femenino, una de las sedes fue allí. No lo dejará. No será por cualquier cosa. Por supuesto que sí. Y bueno, entonces, resumiendo... si tuvieras que hacer un llamamiento al equipo, a los jugadores y a la afición, ¿cuál sería tu comentario de lo que esperas o lo que sea el equipo en la cancha? Bueno, lo que te he dicho, o sea, los jugadores lo saben, porque yo cuando llegué, ya te digo que conocía a muchos jugadores, porque al final me he enfrentado a ellos, pero a los jugadores les dije que parte de querer venir aquí era por el hecho de que es un club histórico, porque me apetece ver esto también sirve para la grada, ¿no? Ese pabellón lleno cada tarde. Lo he sufrido como rival, ahora quiero tenerlo como apoyo, ¿vale? Porque no dudo de que va a haber un pabellón lleno y alentando al equipo. Porque el sábado, siendo un amistoso y con las circunstancias que se daban, no estaba mal, pero bueno, no, la verdad es que si esperábamos un poquito más. Sí, pero tienes que poner, por ejemplo, que la mitad de las bases estaban jugando en Águilas. Exactamente. Con buen resultado. Todo eso suma, porque al final no solo son las niñas que están jugando, son los padres. Los familiares. Entonces ahí sí me... Porque no sé si habrás tenido ya, si te habrá surgido esa que yo vengo ya 2-3 años hablando siempre aquí, de ese aire, de ese aroma de familia que tiene el club, a pesar de todo. Yo tengo la suerte de conocer bastante, porque yo digo que al ser seleccionador he contado con más de una niña de aquí. De hecho, hemos entrenado muchas veces aquí, por cercanía, por disponibilidad del pabellón con Antonio, pues siempre nos ha abierto las manos. Siempre ha estado en el balonmano. Sí, y es otro histórico. Y entonces por eso te digo que conozco el club. O sea, conozco a Rafa, al presidente, a su familia y a la familia, y sé que es muy cercano y que son muy familiares. Entonces por eso te digo que no se desplazan solo las niñas, claro, que lo que llevan es mucho. Porque lo hacían entrenando con la selección, no lo va a hacer con su club. Entonces, pues te digo que si a eso le sumamos eso, más gente que va a venir y demás, cuando esto empiece, porque yo tengo amigos aquí y me han dicho que nunca han visto un partido de balonmano, pues han sacado el carnet. De esa incorporación que decimos que está ahí, la dejamos así, en el aire. Sí, a ver si termina de decidirse un chaval y nada. Y bueno, además siempre hay tiempo de que a lo largo de la jornada, pues si surge algo nuevo, ¿no? Que sí, nos hemos dejado ahí unas fichas
precisamente por eso, porque puede venir alguien a estudiar que no venía o cualquier cosa, y bienvenido sea. Todo el que sume, bienvenido sea. Por supuesto que sí. Pues yo, por mi parte, solamente, Óscar, agradecerte estos minutos con nosotros. El programa de hoy, en contra de lo habitual, se graba un poquito antes porque a la hora de emitirse van a estar entrenando y en la última semana, sobre todo, no se puede interferir en el entrenamiento. Hay que estar al 100%. No. Hay que prepararlo todos los detalles. Sí, esta semana es más preparar partido exclusivo de Torrevieja, ya dejar un poquito más, bueno, aunque seguimos en pretemporada, pero ya pensando un poquito más en el debut, centrarnos en Torrevieja. Pues muchas gracias de nuevo, mucha suerte para la temporada, será la de todos, mucha suerte también aquí a Figura, tendremos oportunidad de ir conociéndonos poco a poco y hasta la próxima, esperamos tenerte pronto por aquí. Gracias a vosotros y nada, y deseando empezar. De acuerdo, buenas noches y mucha suerte para el sábado. Buenas Vamos noches. a centrarlo ahí. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Resultados, clasificación, protagonistas. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Bien, pues una vez que hemos despedido al entrenador del equipo, a Óscar González y al jugador, Sohaib, el jugador de nacionalidad argelina, el pasado viernes por error dijimos que marroquí, es argelino, jugaba en Jumilla, es un jugador joven que puede aportar mucho, como la mayoría, porque es un equipo que, como nos decía Óscar, está en fase de aprendizaje. Pues simplemente, para terminar con el mundo del balonmano, recordar lo que fue el partido del sábado, ese partido homenaje al amigo, a Joaquín Maquinón, muy emotivo, sobre todo para quien les habla en esos minutos iniciales con sus hijos, con Víctor y con Inés. Un momento muy especial para alguien que, bueno, pues creo que siempre será recordado por el mundo del balonmano y personalmente por este que les habla. El resultado final, Abaranera 28, Elda 31, como nos comentaba Óscar, fue un partido con una muy buena primera parte del equipo de Abarán, que fue ganando hasta por 3 tantos de diferencia, se fue al descanso con una mínima ventaja en el marcador, tuvo fases en la segunda parte de muchísima igualdad, pero una doble exclusión dejó al equipo en una clara inferioridad que aprovechó el cuadro de Luis Parro para ponerse por delante en el marcador y con más potencia física, con más rotaciones en el banquillo, pues aprovecharon para seguir manteniendo esas ventajas hasta el final del mismo. Pero en resumen, como hemos comentado también con Óscar, con el entrenador, lo cierto es que las pruebas de pretemporada han sido muy complicadas, de mucho nivel, y hay que mantener la esperanza a ver lo que pasa en las primeras jornadas y sobre todo no caer en el desánimo si los primeros resultados son irregulares. Podríamos repasar la larga historia en primera división, esas 13-14 temporadas que el equipo se mantuvo en la élite, en la categoría nacional, y veríamos cómo ha habido temporadas, que ha habido unas primeras vueltas realmente mediocres y en cambio una segunda vuelta que incluso han llevado al equipo a quedar en una quinta o sexta plaza. En fin, tiempo al tiempo, démosle opción, démosle ese tiempo para que trabajen, para que mejoren, para que el equipo se acople, para que sepan lo que quiere su entrenador y bueno, a disfrutar del balonmano, que es de lo que se trata sobre todo.
Una pequeña noticia más, el equipo de segunda división, ya lo sabíamos con anterioridad, va a estar entrenado por Jesús Saurín Castaño, Gato, el que hasta hace meses era concejal de deportes, vuelve a lo que ha hecho durante muchísimos años, a entrenar al equipo filial. No va a ser nuevo para él, es una labor fundamental, también como nos decía Óscar, porque muchos jugadores de esos entrenarán con el primer equipo, porque estarán a disposición en ese grupo de jugadores y a ver si pueden ir entrando poco a poco y dar ese salto definitivo con ese claro objetivo y esa clara alegría para todos, que es jugar en primera división. De hecho, digamos que el esfuerzo que ha hecho la directiva, que ha hecho el club por inscribirse de nuevo en primera división, pues se basa en eso, en que los jugadores de la cantera tengan su sitio. El resto de equipos también están funcionando ya, ahí están el resto de entrenadores, Adolfo con los chicos más jóvenes, Rubén, que está lesionado y no pudo jugar el sábado, con las chicas que, por cierto, fueron campeonas en categoría cadete en el torneo disputado en Águila, en el Ciudad de Águila, un auténtico exitazo, buen papel también de las infantiles, muy renovadas, y en fin, que esto sigue, que la rueda sigue y que balonmano vamos a tener mucho a lo largo de toda la temporada. Comienza el sábado. Ahora en Radio Abarán, toda la información del deporte local en Polideportivo. En fútbol, pocas novedades. Se va acabando la pretemporada, ya hablamos el viernes brevemente. En preferente se jugó ese Abarán 3, Archena 1. Lo dejábamos con el 2-0 de la primera parte cuando nos veníamos hacia los estudios para realizar el programa. Ha sido el último partido de pretemporada, una pretemporada bastante positiva para el equipo de Iker, que solamente perdió el partido frente al todopoderoso Club Deportivo Cieza, empató frente al equipo alicantino de La Murada, también de preferente, y ha ganado el resto de encuentros, incluido al Bullense de tercera división. La plantilla está prácticamente confeccionada, como les decíamos, el pasado viernes. Son actualmente 22 jugadores: Ojeda, Antonio Ortiz, Jesús Sato, Javi Parralo, Nicolás Abenza, Dani Cánovas, Carrillo, Seco, Pedri Villa, Johnny, Cosme, Iván Contreras, Pepe Ramírez, Ato, Jorge Navalón, Ismael, Sergio Toledo, Juanfra, Jesús, Adel, Alex, Marieta, Omar y Abenza, y de momento con eso va a ser con lo que va a comenzar la temporada, si no hay sorpresas esta semana, en Molina el próximo fin de semana. No tenemos todavía confirmación del horario frente al Molinense B. Esperemos que sea el domingo para que no coincida con el partido de Torrevieja del sábado, que se jugará a las 5 de la tarde en el Cecilio Gallego. En este, insisto, no tenemos todavía confirmado el horario. Posiblemente mañana ya esté en la página web de la Federación Murciana. Y en cuanto a la Abarán, pues muy poquito más que decir. Esperar y también un poquito de paciencia, porque son muchas las novedades que presenta el equipo en esta temporada 2023-2024. En cuanto a la primera autonómica, el Club Deportivo Olla del Campo jugaba su partido de presentación precisamente frente al rival que tendrá el Abarán el próximo fin de semana, en la primera jornada. El resultado fue del Club Deportivo Olla del Campo Molinense B2, un equipo que también se ha renovado muchísimo, el cuadro filial de Molina, donde solamente quedan 2-3 jugadores de la temporada pasada, el resto son 9. De hecho, hay 3 militando en el Abarán. Ahí está la prueba. Y en cuanto a la plantilla, pues ya lo comentábamos brevemente también el pasado viernes, y podemos pues prácticamente certificar todos los jugadores que están en esa plantilla con novedades, pero unas novedades, digamos que un poco bueno, pues de jugadores que vuelven, de jugadores que ya han pertenecido al equipo, como es el caso de los defensas Ángel o el caso de Javi Toledo. En fin, un equipo concretamente que va a contar con David Fernández, que sigue en la portería, más la novedad de Antonio, los defensas España, Pastor, Ayala y Parra, que continúan de temporadas anteriores. Aquí quizá algunos de los más veteranos del equipo, los que han estado prácticamente en toda su trayectoria. Las novedades son Peri, Ángel Avellán y Dani Parra, que ya estuvieron con anterioridad en la máquina verde, y Fernández e Ismael Leda, casi todos procedentes del filial del Cieza, donde ha habido también un cambio radical. En cuanto a centrocampistas, continúan Gatico, José Antonio, Marcos y Torrano, y son novedad un ex Javi Toledo, más Miguel Penalba, Antonio Francisco, que militó también en el Abarán, y un hombre que la pasada temporada fue importantísimo, con muchos goles, aun jugando en el centro del campo, y Jorge Camacho. Y para la delantera, 2 ex
Benji y Álvaro Martínez, y Alejandro Bleda, que se une también al equipo ciezano, al equipo de La Hoya, procedente de Cieza, con lo que sería 9 jugadores de la temporada anterior, 6 ex del propio club y 7 jugadores verdaderamente novedosos en esta temporada 23-24. Pero un equipo al que Federico Salmerón intentará sacarle todo el provecho del mundo, un equipo que debe ser bastante aguerrido en cuanto a su trabajo defensivo, y luego a partir de ahí aprovechar la rapidez de sus puntas. Y terminando con el mundo del fútbol, pues decir también que el equipo sub-23 de Labarán ya tiene calendario. De hecho, ya hay algunos jugadores dados de alta porque van a estar como sub-23, aunque jueguen en el primer equipo, pero en esta competición sub-23, que la van a componer 16 conjuntos, el Abarán va a estar en ese grupo único. Esta competición se inicia el día 1 de octubre y finalizará, pues concretamente, después de 30 jornadas, el 19 de mayo, es decir, una competición bastante seria, bastante sólida, y que no va a admitir ese tema tan preocupante de temporadas anteriores, con varios grupos, con jornadas de descanso, etcétera, etcétera. Los equipos que van a componer esta categoría sub-23 son la Aljorra, Club Deportivo Alberca, La Copa, Alto Real, Montecasillas, Alcantarilla, Palmeral, Guadalupe, Mazarrón y Abarán, todos ellos con equipos en preferente, en tercera o en primera autonómica, y además estarán Escuela de Fútbol Dolorense, Agrupación Deportiva Blanca San Roque, nuevo en la categoría, Barrio Peral, Santiago de la Ribera, Vista Alegre y La Puerta, como pueden observar también bastantes equipos de la zona de Cartagena, con lo que sí va a haber desplazamientos bastante lejanos. Pero un grupo que siempre da una idea mucho más real del potencial de cada uno de los equipos que lo componen. 18 equipos, por tanto, en preferente, 16 equipos en primera autonómica, 16 equipos en categoría sub-23. Unas ligas absolutamente de verdad. La actualidad deportiva con Andrés Molina en Polideportivo. Y una nota antes de terminar el programa de hoy, es de fútbol sala, el deporte que no queremos que se nos olvide en toda la temporada. Y es que mañana tenemos fútbol sala en el pabellón Príncipe de Asturias, final de la Supercopa de la Federación de Murcia. Concretamente, a las 8 de la tarde, Club de Fútbol Sala Pinatar frente a Futsal Librilla. Un auténtico espectáculo con entrada gratuita y en el que seguro que vamos a disfrutar, a pesar del calor, de un fútbol sala de categoría que nos recordará tiempos pretéritos donde nuestros equipos se codeaban con los mejores. Y por cierto, hablando también de fútbol sala, desde la concejalía anuncian para el próximo sábado unas 24 horas, que no van a ser 24, podemos calificarlas como 12 horas, pero un campeonato de fútbol sala en la feria, que siempre ha sido también tradicional. Comenzará a las 9 de la mañana para terminar sobre las 8 de la tarde, mínimo de 8 equipos. El torneo es a beneficio de la Asociación Abaranera y lo organiza la Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Abarán. Como les decíamos también el pasado viernes, cuando finalicen las fiestas haremos un repaso de todo lo que ha sido esta actividad, porque también ha habido fútbol en distintas categorías, etcétera, etcétera. Lo repasaremos todo una vez finalizadas las fechas de este mes de septiembre, ya el próximo mes de octubre, con el responsable, con Jorge Ato Vistorio, concejal de deportes de nuestro ayuntamiento. Y en fin, con este último comentario sobre fútbol sala, sin olvidar el atletismo, que tiene a la vuelta de la esquina su gran reto, la Ruta de las Norias, para el 1 de octubre, pues dejamos el programa de esta noche y les emplazamos para el del próximo viernes, donde, si no hay cambios de última hora, Ignacio Fernández Iker, entrenador del Abarán, será nuestro protagonista. Gracias como siempre por su atención, buenas noches, felices fiestas y hasta el viernes.